Buenos días y hoy nos encontramos con la lección 115. 115, repaso de las lecciones 99 y 100. Repaso de las lecciones 99 y 100. Tercer repaso. Hoy vamos a hablar de dos ideas. La salvación es mi única función aquí, y mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. En esta primera lección nos dice el libro, mi función aquí es perdonar al mundo por los errores que yo he cometido. Los errores que yo he cometido. Y por eso nos dice que la salvación es mi única función. Ahora, ¿qué errores has cometido? Error no significa pecado. Error es simplemente una falsa percepción, algo que no ha ocurrido jamás. Un error es creer que ha ocurrido algo cuando no ha ocurrido. Un error es creerte algo que no eres. Eso es un error, pero es un sencillo error, un pequeño error que se corrige viendo las cosas tal y como son ahora. Y tus errores, al no ser nada, entonces no están penados, no están castigados, no están vetados y tampoco tienen que ser compensados. Y el error, al ser un error y ver las cosas como no son, es falso. Es simplemente un error que se corrige simplemente cuando veas las cosas tú tal y como son. Si tú crees que has ubicado tu coche en un sitio y vas a ese sitio y no está, y te acuerdas que no fue allí sino otro lugar, eso fue un error. Y eso no es un pecado, eso no tiene repercusión alguna. ¿Qué haces? Vas a donde recuerdas que lo dejaste y ves la verdad. Así que la sensación y el concepto antiguo de pecado es creer que has herido, que has hecho daño, que has maltratado y que tienes que compensar. Quizás has herido a Dios y tienes que compensarlo. Ahora date cuenta que los errores no se compensan, se sanan porque no son nada. Porque tu función es perdonar al mundo por todos los errores que has cometido. Y la pregunta es, ¿qué errores has cometido? Simplemente es un error hacia ti mismo. Ese error de creerte forma. Sí, porque solo creernos forma, ahí están todos los errores. Un error es sentirte vulnerable, sentirte débil, sentirte que no vales, sentirte que no eres suficiente, sentirte que eres infeliz. Un error es creerte que no mereces las cosas. Todos esos son errores. Un error es creer que te pueden hacer daño. Un error es sentirte que te pueden molestar, que te pueden separar, que el otro tiene la razón y tú no. Un error es creer que puedes tener un problema. Un error es creer que puedes morir. Todo esto son errores. Todo esto. Y entonces aquí has venido a deshacer todos esos errores. ¿Y qué es deshacer? Quitar todas esas creencias limitantes que te nublan. Recuerda que la salvación es tu única función aquí. La salvación. Y tu única función es que este error que tú creías que tenía, que te podía hacer daño, es corregirlo, porque ya sabes que es imposible. ¿Y cómo lo corriges? Viendo la luz que eres, el ser que eres. Date cuenta que tú puedes hacer daño. Ese insulto verbal, cierto, puede hacer daño, pero es la imagen que tú mismo te has creído que te hace daño, pero sigue siendo con insulto o sin insulto. Por eso tu impecabilidad no ha sido dañada por ese insulto. Y eso es corregir el error. Ahí. Y cuando vas a la verdad y ves que has sido inalterado, ahí es corregir el error, en ese campo. Cuando vas a la verdad de tu ser y ves que no es perturbable de modo alguno, eso es corregir errores. Entonces tu camino es uno de ratificar tu eternidad, es de ratificar tu presencia, es de ratificar el ser que eres, de ratificar la abundancia, es ratificar el don de Dios, el don del ser, el don de la vida, que es lo mismo. Soy abundante porque soy ese ser. Ahí radica mi abundancia, tu abundancia. Soy feliz porque soy. Y la abundancia no viene de teneres, ni la felicidad proviene de teneres. Y ese es el error que tenemos que corregir, que la abundancia no viene de teneres, viene del ser. ¿Y cómo se corrige? Sabiendo que la abundancia viene del ser, no del tener. Y ahí la estás corrigiendo. Entonces, ¿qué otra función podemos tener aquí? ¿Cierto? Imagínate que te creaste un problema y ahora lo vas a resolver. Ahora imagínate que tienes un enemigo y tú crees que la solución es eliminar ese enemigo. Imagínate eso, ¿cierto? Date cuenta que no estás eliminando el error,
sino que estás haciéndolo más grande porque vas a eliminar ese enemigo, ¿cierto? Y créate ese enemigo y ahora la solución es eliminar el enemigo, acabarlo, ¿no? Entonces, el primer error que crees que hay es eliminar al enemigo o que hay enemigo. Y cuando te das cuenta de que no tienes enemigo, ahí empiezas a ver las cosas de otra manera, o sea, tal cual como son. Y ese conflicto desaparece sin que tú tengas que hacer nada, ni eliminar a nadie, ni eso del mundo que te molesta, de la forma. Así que eso es un camino inclusivo, es un camino de no rechazo. Es un camino de no rechazo hacia el mundo, no hay que rechazar nada, simplemente ver que no es nada y esa es la función, completamente es la función. Y te das cuenta que tú no puedes hacer esto si no reconoces que eres, si no reconoces que eres presencia, si no reconoces que eres espíritu, que eres tal como Dios te creó. Y si tú no vas al espíritu que eres, a la presencia viva que eres, a tu naturaleza esencial, si no vas ahí, entonces todavía no ves realmente esa esencia perdurable y ahí no puedes hacer mucho, porque recuerda que los milagros se ven en la luz y tú eres la luz, tú eres de verdad la luz. Así que tu función no es más que esa, ratificar que es un error, ratificarlo y comprender que el error es error y ratificar tu presencia, tu ser, tu espiritualidad, darte cuenta que eres presencia viva, que no hay error que pueda mermar de modo alguno el ser que eres, que pueda reducirlo, que pueda aumentarlo, que tu impecabilidad está garantizada por Dios siempre, siempre. Así que tu papel en el plan de la salvación de Dios es esencial, porque cuando yo empiezo a sanar esos errores, a corregirlos, y decíamos en el comienzo, no soy el único que experimenta mis efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta mis efectos de mis pensamientos. Ahora, tú crees que tienes pensamientos privados, pero no sabes que todos tus pensamientos afectan de algún modo, ¿cierto?, afuera, porque se extienden allá en la filiación. No eres el único que experimenta los efectos de tu manera de ver. Y cuando tú corriges un error, tú crees que eres el único que experimenta esos efectos de la salvación. No. Eso se extiende a la filiación, porque no eres el único que experimenta tu forma de ver. Y esto es el plan, ¿sí? No se trata de esto. Esto suena como si tú tuvieses un plan y actuar a favor de Dios. No. Y quizás de esta frase hay malas interpretaciones. Por ejemplo, la Guerra Santa, ¿cierto? En favor de Dios yo lo voy a defender porque están atacando a Dios. No, eso no es. Se trata de comprender, de entender y de aceptar que el plan de Dios consiste en saber quién eres, sanar el error de lo que tú creías que eras y eso no lo eres. Y entonces experimentar esos efectos es lo que te hace ver distinto, tus efectos del pensamiento, y se irradiarán por sí solos. Recuerda que Dios no necesita ser defendido. ¿Qué tipo de Dios sería si Él necesita ser defendido? Tú no necesitas defenderte para nada, porque jamás has sido dañado, jamás has sido ofendido, jamás. Tú solo necesitas darte cuenta quién eres y tu papel en el plan de Dios es esencial, pero tú no ejerces esa función consciente en el plan de Dios. Emana y ejerce sola y espontáneamente cuando reconoces que lo que habías pensado de ti mismo es un error y reconocer la verdad. Esa claridad, esa conciencia de ti se irradia, se extiende, porque cuando tú eliges paz, extiendes paz. Cuando tú eliges amor, extiendes amor. Cuando tú sientes gratitud, extiendes gratitud. Cuando tú conectes con la verdad, extiendes la verdad. Así que hoy reconócete desde el ser que eres, desde esa verdad, desde esa conciencia de unidad, desde esa conciencia de estar, desde esa presencia. ¿Y qué es lo que hoy estás extendiendo? ¿Y qué es lo que hoy tienes que perdonar? ¿Qué es lo que hoy tienes que perdonar? ¿Qué es lo que tienes que perdonar? Una sola cosa, esa forma errada que tú mismo has creado de ti y que es falsa. Eso es lo que tienes que perdonar. Esa idea errónea que tienes de ti mismo. Un abrazo con mi alma y gracias por permitirte reconectar, reconocer, avanzar, estar
darte cuenta que eres espectacular. Sí, abrázate, consiéntete, mímate, mírate al espejo, reconócelo y bendícete. Bendiciones. Besos, adiós.